Gracias. Hola, and let me use my last word. Bueno, voy a utilizar las únicas palabras que sé español. Buenas noches, es lo único que sé. Bueno, voy a empezar. Me quiero disculpar porque no hablo español. Yo desearía hablar español. Creo que sería mejor la presentación y ser más interactiva, pero bueno. Desafortunadamente, yo creo que su inglés es mejor que mi español, entonces me disculpo. Muchísimas gracias a la Academia Mexicana de Cirugía. Aprecio mucho esta invitación. Como ustedes saben, soy Amir Kasim, soy el director del American College of Physicians en Filadelfia, en Pennsylvania. Algunos ya han estado ahí, algunos otros no han estado ahí. Está al norte de Washington, D.C., 90 millas más o menos, o una hora al sur de la ciudad de Nueva York. Es un lugar maravilloso. Bueno, siempre vamos a, bueno, todo lo que yo aquí está mi presentación, o si ustedes tienen alguna intervención o algo. Bueno, no puedo. Bueno, es que le pedí al intérprete que sí vaya muy rápido, que moviera sus manos. Bueno, no tenemos no tengo ningún problema financiero. Yo no trabajo para ningún centro para medicamentos. Soy una persona que trabaja en organizaciones. Soy presidente de Guidelines International Network, del Instituto de Medicina y el Centro de Control de Enfermedades y Prevención. Y bueno, nada más para que ustedes sepan que no tengo ningún conflicto de intereses. Bueno, entonces voy a empezar a hablar del tromboembolismo pulmonar. Bueno, esto es un gran problema. Voy a hablar 2 puntos. La primera va a ser vamos a hablar de TEV, pero vamos a hablar del control de los pacientes hospitalizados. Hoy en la mañana oí algo de controversia acerca de la nueva evidencia que ha salido, que tenemos que empezar a observar y tenerla en mente cuando estamos hablando de tratar a nuestros pacientes por la glucemia. Bueno, primero vamos a hablar de la TEV. Todo el mundo sabe qué significa. El TBE es la trombosis pulmonar profunda. Esto es algo muy importante porque la mayoría de los pacientes hospitalizados tienen un factor de riesgo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en mente cuando estamos tratando. La relación veo que aquí, bueno, es importante que ustedes vean cuál es el rango, la incidencia de riesgo entre 1 en 1000, pero cuál es lo que se relaciona en cuanto a la hospitalización. Si ustedes ven, tenemos 200 a 300,000 por año. Entonces, ustedes pueden ver que esto es un gran problema y por lo tanto tienen que pensar en eso. Bueno, y aquí es por la cual esto se hace muy crítico, porque 5 al 10% de todas las muertes en el hospital son directamente por el VTE. Entonces, es un aspecto muy crítico para nosotros ver cómo vamos a manejar el TBE en los hospitales, porque el 26% de los pacientes que no se les asignó este problema pulmonar. Siempre tengo una pregunta, y yo creo que esto va a ser, veo muchas personas aquí que podrían utilizar estas preguntas. Me da curiosidad saber, no es nada difícil, es nada más para que yo. ¿Su hospital promueve la profilaxis de DVT, sí o no? Para casi todos los pacientes. Esto es algo muy importante, porque creo que aquí no pasa, que sí pasa lo mismo en Estados Unidos que aquí. Su hospital mide y tiene retroalimentación de los índices de profilaxis DVT, sí, todavía no, y acerca de la audiencia, porque si no tienen algún tipo de retroalimentación en cuanto a los puntos de medición. Bueno, antes de que yo empiece a hablar, voy a hablar cuáles son los beneficios de estos productos.
¿Qué es lo que sucede con la eficacia comparativa del flujo molecular? Bueno, son los tratamientos usuales que utilizamos en el hospital. Si existe alguna diferencia entre los pacientes que tienen un paro o no, a lo mejor tienen, como son más delicados, tienen que ser tratados mejor. Bueno, creo que es importante que ustedes tengan en mente dónde está este documento. Está la revisión. Por favor, yo les pido que cuando estén revisando literatura o algunos lineamientos, es que son 10 personas que se reunieron y dijeron, bueno, nosotros hicimos así, o casi nunca presentan una evidencia. Y eso para las nuevas generaciones es muy importante que lo tomen en cuenta. Bueno, ¿cuáles son las muertes? Estamos viendo que los pacientes están muertos. ¿Cuáles son los resultados finales? Cuando revisamos la evidencia es que la mortalidad de 120 días después de esta estandarización y los resultados secundarios tenemos el BDT y todos los TB que dan como resultados en algunos síntomas. Solamente 25% que fueron fatales. Todos los eventos de sangrado y todos los eventos de sangrado importantes. Los eventos de sangrado importantes están en una categoría separada y deben de tomar esa información. Y también los efectos en la piel. Voy a hablar un poco de la profilaxis mecánica. Una pregunta más. ¿Heparin profilaxis en los pacientes médicos en general está asociado con reducir el riesgo de muerte o no? Este medicamento representa un decremento significativo de muerte, perdónenme, es que no los puedo ver por la luz, pero esta medicina o este medicamento estos verdaderos ha reducido de manera significativa el riesgo de muerte. Bueno, aquí tenemos algo crítico. Eso yo lo veo. Si nosotros revisamos la evidencia de 10 pruebas en los pacientes médicos, la profilaxis con heparina no está asociada con un riesgo reducido de la mortalidad. Y por esto es importante que lo tengan en mente. Ustedes no tienen que responder. Ustedes nada más controlan. La profilaxis con los pacientes con una embolia ha reducido de manera significativa el riesgo de muerte. Cuando nosotros vemos la evidencia de 8 pruebas, la profilaxis de heparin no está asociada con un riesgo reducido de mortalidad. Entonces, aquí vamos a tener beneficios y vamos a tener mejores beneficios. Esto no es el caso. Si nosotros estamos dando heparina por ninguna razón, no va a ser así. A ver, la profilaxis en los pacientes generales está asociado con un decremento del PE significativo, ¿es verdadero o falso? Esto es un poquito más complicado. Bueno, se los voy a ir explicando aquí con los pacientes con alguna embolia. En los pacientes médicos, la profilaxis sí reduce la embolia pulmonar. Aquí ustedes pueden ver el reducción, pero en los pacientes con embolia no hay ningún cambio cuando estamos hablando de la profilaxis de heparin. Y si vemos la combinación, vamos a ver una combinación y a lo mejor esto es porque los están juntando, entonces obviamente vamos a tener mayor número de pacientes y entonces estamos haciendo un metaanálisis. Ahora recuerden porque vamos a regresar a algunos de estos resultados. La siguiente, en medicina general, en pacientes, si combinamos estos dos pacientes, hay un riesgo de sangrado importante por cualquier tratamiento. No hay solamente un tratamiento que no esté asociado con algún riesgo. Siempre tenemos que tener el beneficio cuando vamos a prescribir algo.
En este caso, en pacientes médicos nos llevó a un incremento de todos los eventos de sangrado, pero no hubo un incremento en sangrado importante. En los pacientes médicos, todos los sangrados incrementaron, pero aquí lo que nosotros vimos es que hay un incremento de eventos de sangrados principales en pacientes con embolia. Y si juntamos toda esta información y hacemos un análisis, vemos que hay un incremento en sangrados importantes. Entonces, tenemos que tener en mente esto, es por eso es que les damos las recomendaciones de qué hacer. Pero ¿cuáles son las recomendaciones después de lo que estamos diciendo aquí? Que es importante evaluar el riesgo de TEV en pacientes antes de empezar la profilaxis del TBTE, porque lo que sucede en Estados Unidos es que es un proceso estándar. Todos los pacientes van a tener esto, y esto es algo malo, porque tenemos protocolos que a todos los pacientes se les tiene que dar este medicamento, pero esto está siendo diferente a lo que nos ha mostrado la evidencia. Ustedes no lo hacen, no se tiene que hacer de manera repetida. Lo que se recomienda es que la profilaxis farmacológicas que se va a utilizar para RE, incluyendo a los pacientes con alguna embolia, después de que se hace una evaluación del riesgo para el sangrado, si esto lo va a mejorar. Si ustedes consideran que el problema de sangrado va a ser mayor, entonces en este caso no vamos a dar ese tipo de profilaxis. Y ahorita voy a regresar a esto de la evaluación de riesgo. Entonces, lo que hemos decidido es que, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué va a ser lo mejor para evitar estos riesgos principales? ¿Cuál es el tratamiento? Lo que hemos visto en nuestras investigaciones, en 9 pruebas con pacientes médicos y con pacientes que han tenido algún tipo de embolia. Y entonces siempre llegamos. Bueno, aquí tengo algunas recomendaciones. Vamos a esperar a que aquí es algo que nosotros queríamos ver. Si la compresión mecánica, si la comparamos con la compresión no mecánica, que está asociada con el riesgo de incremento en un daño de piel, pero también con mejoras en la mortalidad, lo que encontramos es que aquí no hay muchos estudios al respecto. Aquí los pacientes con alguna embolia no hubo ningún beneficio en cuanto a la mortalidad y se incrementó el riesgo de un daño a la piel. Los beneficios, no estamos viendo ningún beneficio aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? No tenemos muchos, no tuvimos mucha. Tenemos buena evidencia en pacientes de cirugía, pero no con este tipo de compresión. Esa es la dirección que nosotros tomamos. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que estamos en contra del uso de la profilaxis mecánica con los pacientes con VTE, pero nosotros necesitamos utilizar la compresión neumática, la pueden considerar porque hay buena evidencia para pacientes que tuvieron una cirugía. Entonces, ya mencioné que hay alguna evaluación de riesgos y hay muchas herramientas para hacer evaluaciones de riesgo, para ver a dónde va el riesgo, y vamos a evaluar el riesgo de VTE o alguna. Ustedes tienen que utilizar una herramienta evaluadora y por supuesto es juicio profesional. Y todo lo que pueda asociarse con ese riesgo en cuanto al VTE, y es importante que ustedes tomen en cuenta todos estos factores cuando están evaluando al paciente. Bueno, me voy a saltar esto y me voy a ir a los factores de riesgo de sangrado con terapia anticoagulación, diabetes, cáncer o factores de riesgo para la hemorragia. Cuando ustedes hacen la evaluación para que no ningún tipo de terapia con estos pacientes. A ver, tengo 10 minutos.
el uso de insulina intensiva en la terapia para los pacientes hospitalizados. Pero ¿por qué la hiperglicemia es común? De 13 al 36% de pacientes médicos está presente la glucemia, y 39 al 56% de los pacientes de cuidado intensivo que no se sabía que tenían diabetes, entonces sí tenían la glucemia. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer algo al respecto? Porque los pacientes que tienen una hiperglucemia, que no son diabéticos, está asociada con el incremento de mortalidad. Y la evidencia muestra que hay 4 veces un incremento de mortalidad que tienen problemas cardíacos, y un incremento del 18% de riesgo en pacientes de medicina general. Y entonces tenemos que hacer algo al respecto. Pero ¿por qué la hipoglicemia puede ser un problema? Aquí una vez más no tenemos nada nuevo, o puede contribuir a la inflamación, puede retrasar la sanación, una función inmune pobre, o también eventos cardiovasculares que se incrementen, y vamos a tener muy malos resultados. Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos de la hiperglucemia? Hace muchos años salieron muchísimos estudios, y estos estudios mostraron que la administración de glucosa en los pacientes de cuidados intensivos sugirió que sí da un beneficio. Entonces se hizo una rutina, eso era lo que hacíamos, porque había beneficios en cuanto a la mortalidad. Entonces muchas organizaciones lo mostraron ustedes, cualquier asociación lo recomendó. Y también se recomendó para hacer la normalización de la glucosa, que era de 80 a 110 miligramos. En los Estados Unidos esto se hizo como una medida de calidad para ver a nuestros pacientes de entre 80 y 110 miligramos. Si no era el caso, entonces no lo hacíamos. Pero los especiales estaban ahí hablando, bueno, ¿qué está pasando con tus pacientes? Y entonces los resultados fueron más allá de esta población de pacientes. Aquí tenemos alguna información. Esto va a ser muy difícil que ver. Pero ¿qué es lo que nos muestra la información nueva? Esto es muy importante. Los estudios de la terapia intensiva de insulina muestra que en general, ustedes pueden ver aquí, a ver, vamos a tratar de interpretar esto. Esto es en general. Esto incluye a los pacientes de cuidado en terapia intensiva y los que no están en terapia intensiva. Y pero aquí tenemos la línea intermedia y no hay un cambio importante. No estamos teniendo un impacto en la mortandad a corto plazo. Eso es lo que están mostrando los estudios nuevos. Entonces, si no hay un impacto en mortalidad a corto plazo, entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto a la mortalidad a largo plazo? Si vemos del otro lado, bueno, yo sé que los números están muy pequeños, no los pueden ver, pero aquí está cuál es la confianza. Está entre 0.09 hasta 0.1. Entonces, tiene una importancia estadística, pero es algo que podríamos decir que si hay un beneficio de mortalidad a largo plazo, pues aquí es un... Pero ¿qué pasa con mis pacientes? Bueno, hicimos aquí 6 pruebas y no mostraron ningún beneficio, y después 3 en embolia o un daño cerebral agudo tampoco mostró ningún beneficio. Y aquí, para probar mi punto, vean esta gráfica. Ustedes pueden ver que aquí la importancia está marcada por esta línea. Algunos de los puntos importantes de estos pacientes que tenemos que ver a estos pacientes con glucemia, por si tienen alguna infección. Aquí ustedes pueden ver una vez más que hay un problema
problema aquí. Aquí no está mostrando lo que solíamos ver en cuanto a las tasas de infección. Entonces, no tenemos un problema. Pero, ¿qué pasa con la hipoglucemia? Creo que aquí ya tenemos un problema. Miren acá abajo. Aquí ya vieron, aquí tenemos 6 veces más hipoglucemia que está dándose en los pacientes que habían teniendo un tratamiento con insulina. El beneficio no está aquí, como ya se los había dicho. Esta información viene de forma aleatoria y por eso yo les quería mostrar esos números como prueba, porque las personas están tomando nada más 1 o 2 pruebas y eso no debería ser el caso. Nosotros tendremos que juntar todos los estudios, no nada más 1 o 2, y ver qué está sucediendo aquí. Entonces, con base en eso, lo que la ACP recomienda no utilizar la terapia intensiva para controlar los niveles de control, los niveles de glucosa en la novela. Esta parte realmente no importa. Y no solamente no estamos diciendo que no utilicemos esto, sino que no utilicen la terapia intensiva de insulina. Es porque hay un daño significativo si damos de 80 a 110 por decilitro, que puede causar tantos daños que no vamos a normalizar el nivel de glucosa en la sangre. Entonces no lo hagan. Lo que estamos recomendando es que tenemos de 7.8 a 11.1 de mililitros. Perdón, se me olvidó ponerlo. Pero bueno, esta terapia de insulina se utiliza en pacientes en terapia intensiva. Tenemos que casi todo, menos de 40, 1.40 vamos a tener. Por eso tenemos 2 recomendaciones. El control estricto también, así como también la normalización. Tiene que ser mayor a 140 o hasta 200. Dicen que, bueno, ¿dónde sacaron el 200? Pero si nosotros vamos a ver estos resultados de estas pruebas aleatorias, esto fue lo que se utilizó con los pacientes a los que se les prescribían a esta terapia intensiva de insulina. No hay pruebas que nos digan cuál es un límite seguro. Y esa es mi presentación. Muchísimas gracias. Ya es más o menos 1 hora al sur de la ciudad de Nueva York. Es un lugar maravilloso. Bueno, siempre vamos a... Bueno, todo lo que yo aquí está mi presentación, o si ustedes tienen alguna intervención o algo. Bueno, no puedo. Bueno, es que le pedí al intérprete que sí vaya muy rápido, que moviera sus manos. Bueno, no tenemos no tengo ningún problema financiero. Yo no trabajo para ningún centro para medicamentos. Soy una persona que trabaja en organizaciones. Soy presidente de Guidelines International Network, del Instituto de Medicina y el Centro de... Las muertes en el hospital son directamente por el BTE. Entonces, es un aspecto muy crítico para nosotros ver cómo vamos a manejar el TBE en los hospitales, porque el 26% de los pacientes que no se les asignó este problema pulmonar. Siempre tengo una pregunta, y yo creo que esto va a ser, veo muchas personas aquí que podrían utilizar estas preguntas. Me da curiosidad saber, no es nada difícil, es nada más para que yo... ¿Su hospital promueve la profilaxis de BT, sí o no? ¿Para casi todos los pacientes? Gracias. Hola, and let me use my last word. Bueno, voy a utilizar las únicas palabras que sé español. Buenas noches, es lo único que sé. Bueno, voy a empezar. Me quiero disculpar porque no hablo español. Yo desearía hablar español. Creo que sería mejor la presentación y ser más interactiva, pero bueno.
Desafortunadamente, yo creo que su inglés es mejor que mi español, entonces me disculpo. Muchísimas gracias a la Academia Mexicana de Cirugía. Aprecio mucho esta invitación. Como ustedes saben, soy Amir Kasim, soy el director del American College of Physicians en Filadelfia, en Pennsylvania. Algunos ya han estado ahí, algunos otros no han estado ahí. Está al norte de Washington, D.C., 90,000. TBE es la trombosis pulmonar profunda. Esto es algo muy importante porque la mayoría de los pacientes hospitalarios tienen un factor de riesgo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en mente cuando estamos tratando la relación veo que aquí, bueno, es importante que ustedes vean cuál es el rango, la incidencia de riesgo entre 1 en 1000, pero cuál es lo que se relaciona en cuanto a la hospitalización. Si ustedes ven, tenemos 200 a 300,000 por año. Entonces, ustedes pueden ver que esto es un gran problema y por lo tanto tienen que pensar en eso. Bueno, y aquí es por la cual esto se hace muy crítico, porque 5 al 10% de todos los control de enfermedades y prevención, y bueno, nada más para que ustedes sepan que no tengo ningún conflicto de intereses. Bueno, entonces voy a empezar a hablar del tromboembolismo pulmonar. Bueno, esto es un gran problema. Voy a hablar 2 puntos. La primera va a ser vamos a hablar de TEV, pero vamos a hablar del control de los pacientes hospitalizados. Hoy en la mañana oí algo de controversia acerca de la nueva evidencia que ha salido, que tenemos que empezar a observar y tenerla en mente cuando estamos hablando de tratar a nuestros pacientes por la glucemia. Bueno, primero vamos a hablar de la TEV. Todo el mundo sabe qué significa.